Good afternoon. Thank you for being with us this afternoon and the last day of the 2021 Pre-Hurricane Conference. If you're just joining us, I am Daniel Arango. I'm Disaster Management Coordinator with the IFRC office in Panama. Before we begin the next session, as usual, I would like to remind you to choose your language choice at the bottom of the screen. And if you would like to comment or pose a question, please feel free to use those functions as well. Our following session is Preparedness for Effective Response and National Society Development. We will begin with Mr. William Parra. William joined the Red Cross over 30 years ago as a volunteer with the Ecuadorian Red Cross and went on to become Secretary General. He is now the Regional Coordinator for National Society Development for the IFRC. Thank you, William, for being with us today. Gracias, Daniel. Buenas tardes con todos y todas. Vamos a acompañarnos en esta sesión de desarrollo de sociedades nacionales y preparación efectiva y respuesta eficaz. En esta reunión vamos a tener el acompañamiento de Cristel Santamaría, que ahora vamos a ver más adelante. Vamos a empezar la sesión con un video. Les vamos a pedir a la producción que por favor lo pongan y luego continuamos entonces con la presentación. Hola, me llamo Mía y soy miembro de un equipo de respuesta de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Participo en muchas actividades de apoyo a mi comunidad local durante todo el año. Recibimos formación periódica para responder ante emergencias de todo tipo, desde accidentes a emergencias de salud pública, desastres o crisis tales como terremotos, inundaciones, movimientos de población, sequías, vertidos peligrosos, epidemias e incendios de frecuencia e intensidad crecientes, en parte a causa del cambio climático, con millones de personas afectadas cada año. Afortunadamente, es posible reducir el riesgo de desastres o mitigar su impacto. Los intervinientes prestan mejores servicios en sus comunidades cuando están bien preparados. Ahora bien, todo miembro de Cruz Roja o de la Media Luna Roja sabe que todo ese gran trabajo de preparación no se produce de la noche a la mañana. Lleva mucho trabajo coordinarse con las autoridades y colaboradores, reconocer los riesgos y peligros para los que debemos prepararnos, conocer las nuevas tecnologías para una mejor respuesta y conseguir que los equipos locales estén formados y equipados. Pero también cómo establecer sistemas de alerta temprana y protocolos, o aprender a identificar las necesidades de las personas más expuestas al riesgo. Les voy a contar un poco más sobre lo que hemos hecho para asegurar que nuestra respuesta sea oportuna, adecuada, bien coordinada, pertinente y eficaz. En los últimos años, hemos trabajado con colegas de toda la organización para revisar nuestro mecanismo de respuesta, aprender de las operaciones de respuesta anteriores y debatir qué elementos podrían reforzarse. El enfoque Preparación para una respuesta eficaz, PER, es el método de la Cruz Roja y la Media Luna Roja para medir su capacidad de respuesta en situaciones de crisis. Permite el análisis de las capacidades, fortalezas y lagunas existentes en los sistemas de respuesta de una sociedad nacional. La sociedad nacional asume la elaboración de un plan de trabajo que, cuando se implemente, contribuirá a reforzar nuestra capacidad de respuesta global. Tenemos que establecer bien nuestras prioridades y utilizar previsiones científicas para responder más rápida y eficazmente. Recientes epidemias, como la de COVID-19 y las emergencias desencadenadas por el clima, han demostrado que debemos aumentar la inversión en preparación ahora, en lugar de esperar a que se produzca la próxima crisis. La elección es clara: retrasar y pagar el precio o planificar y progresar. Sabemos que invertir en la preparación para desastres merece la pena, por las vidas humanas que se salvan,
la rapidez de la recuperación y los beneficios económicos. Si aumentamos la inversión en la preparación para desastres, podemos situar a la humanidad en un camino más seguro para la próxima década y más allá. Muy bien, gracias. Muchos de ustedes probablemente se estarán preguntando qué hace William, que es el coordinador de sociedades nacionales, hablando de preparación efectiva de la respuesta, o PER, como lo conocemos. Pues debemos decir que la preparación es parte de las acciones que debemos hacer para trabajar en desarrollo de sociedades nacionales. La respuesta es uno de los mandatos que tenemos como federación para trabajar con las sociedades nacionales, mejorar la respuesta. Y el desarrollo de las sociedades nacionales también es un mandato que tiene la federación para trabajar con las sociedades nacionales. Entonces, trabajar en PER, trabajar en NSD, es lo mismo. Cada uno desde su área tiene que hacer diferentes acciones y esas acciones van a permitirnos trabajar en todo lo que tenemos que hacer, como fortalecimiento de las sociedades nacionales. ¿En dónde nos encajamos? ¿Dónde jugamos ese rol todos? Tal vez en la influencia a la acción humanitaria, porque tenemos que incidir ahí, en el trabajo en la comunidad, porque ese es nuestro verdadero objetivo, en hacer cosas bien hechas, temas de calidad, y reducir los riesgos institucionales, proteger la integridad, que es uno de los activos más valiosos que tenemos como movimiento. Entonces, quiere decir que las sociedades nacionales deben trabajar en NSD desde internamente, la federación tiene que trabajar con NSD, las sociedades nacionales deben trabajar en preparación efectiva, en respuesta, pero también en otros programas, salud, migración, PGI. Pero también tenemos que trabajar, la federación tiene que apoyar, el secretariado tiene que apoyar. La federación, ¿quiénes somos? Somos todos, las sociedades nacionales más los miembros del secretariado. Entonces, este es un trabajo conjunto. Ese trabajo conjunto que tenemos que hacerlo día a día va a permitir llegar a un desarrollo institucional, a ese desarrollo que esperamos como movimiento. Tenemos unos retos a los que tenemos que enfrentarnos, tanto trabajando desde PER, tanto trabajando desde NSD. Tenemos retos que enfrentar. Tenemos nueva configuración de ciudades, tenemos la migración, la urbanización, el crecimiento de la juventud, el envejecimiento de la población. Y todo esto nos da unas nuevas características de cómo debemos trabajar. Entonces, las sociedades nacionales tienen que ir trabajando, mejorando su respuesta, mejorando su preparación y fortaleciendo su estructura. Y esto tiene que involucrar a las sociedades nacionales para fortalecer su acción. ¿Cómo adaptarse a ese cambio, a esas nuevas comunidades? Tiene que haber un nuevo compromiso, adaptarnos a esos contextos, para que movilicemos todo ese poder que tenemos como movimiento y que podamos apoyar a las sociedades nacionales. Y las sociedades nacionales también apoyar a las comunidades. Hay un nuevo sistema, una nueva forma de trabajo, hay nuevas formas de financiación, hay nuevas formas de captar voluntarios, hay un nuevo interés de trabajar en organizaciones como las organizaciones de la Cruz Roja. Y necesitamos aprender a captar, a identificar, a leer ese contexto y adaptarnos. Queremos trabajar en la influencia humanitaria. Queremos trabajar en la participación comunitaria. Y esto se lo hace a través de procesos. La respuesta y la acción que tenemos que tener para trabajar con las comunidades, debemos avanzarle con una estructura. Esa estructura mínima, ¿quién la hace? La trabaja dentro del movimiento, la trabajamos desde gobierno, desde gestión y desde operaciones. ¿Dónde están los voluntarios? Los voluntarios y voluntarias pueden estar en cualquiera de estas áreas. ¿Dónde están los staff, los miembros de la organización? Pueden estar en gestión y en operaciones. Todos haciendo un proceso administrativo que tiene que impulsar procesos, estructuras, que tienen que fortalecer una imagen de la Cruz Roja para hacer las cosas bien. Cuando se habla de hacer las cosas bien, lo decíamos hace un momento, es calidad. Hacer las cosas con calidad.
Esto nos va a mejorar el rendimiento. El rendimiento nos va a dar una efectividad, o la efectividad nos da un rendimiento. Y esto no se logra si no hacemos las cosas bien en el momento en que debemos hacerlo. La eficiencia y la eficacia. Si trabajamos todo esto, vamos a fortalecer nuestra imagen. Si se fortalece nuestra imagen, vamos a trabajar en vamos a reducir los riesgos institucionales que tienen que ver con las alianzas, con la reputación, con la confianza. Siempre y cuando hagamos las cosas de calidad, vamos a fortalecer las alianzas, vamos a fortalecer el posicionamiento, la reputación, la imagen, la integridad. Pero si no lo hacemos, en cambio, vamos a disminuir las alianzas, probablemente vamos a perder posicionamiento y vayamos a caer en temas de integridad. Y esto es lo que tenemos que trabajar. Todo este trabajo de rendimiento en las comunidades se hace a través de un fortalecimiento de las filiales, el fortalecimiento del voluntariado, la sostenibilidad financiera, que es muy importante ahora acá en el tiempo de la pandemia, y el enfoque y el desarrollo de programas. Que los programas sean efectivos, que sean pertinentes, que sean relevantes, que sean sostenibles. Y yo, que trabajo en desarrollo organizacional, estoy trabajando y hablando de programas. ¿Por qué hablo de programas? Porque son la carta con la que nos presentamos hacia las comunidades. Esto tiene que trabajarse con un sistema de rendición de cuentas, feedback, quejas. Tenemos que estar dentro de un sistema de monitoreo, evaluación. Y todo esto, todo este conjunto de acciones pueden llamarse NSD. Y eso es lo que hacemos. Y todas las sociedades nacionales tienen que trabajar en esto. Tienen que apoyarse en el plan estratégico, en las políticas, y apoyarse entonces en las acciones del gobierno, en los sistemas, en las estructuras, y otra vez en el desarrollo de programas y herramientas pertinentes, eficaces, sostenibles. ¿Para qué? Para cumplir con nuestro rol auxiliar, ese rol con el que estamos trabajando en las comunidades, en las sociedades nacionales, en los países. Cumplir nuestro rol. ¿A través de qué? De redes, de filiales, de redes de voluntariados fortalecidas que impulsen el trabajo que desarrollamos. Todo este conjunto de acciones, otra vez, volvemos a hablar del enfoque de programas que debe estar dentro de la estructura como una orientación hacia dónde vamos. Eso es parte de nuestra misión. Y dentro de eso podemos utilizar algunas herramientas. Esas herramientas pueden ser muchas que tenemos. Voy a nombrar ahora dos, el OCAC y el PER, para hacer una comparación. Y vamos al final a hacer una pregunta y vamos a pedirles a ustedes que nos respondan. ¿Qué hacemos primero? ¿OCAC o qué hacemos primero? PER. Para dar una orientación sobre esta pregunta, vamos a comparar el OCAC como la consulta médica general a la que nosotros vamos al doctor. No estamos enfermos. Normalmente vamos al doctor y queremos hacernos un chequeo. El doctor nos hace un chequeo completo e identifica que nuestro sistema está bien, pero que hay que hacer algunos ajustes. Y tal vez ese ajuste nos tiene que hacer en un brazo, en la cabeza, en el estómago. Y nos tienen que mandar a un especialista. El especialista en estómago, en cabeza, va a tener que revisarnos la cabeza y hacernos un análisis. Si hacemos una comparación, el OCAC es esa consulta general, el médico general. El PER es esa consulta específica al brazo, a la cabeza, al estómago, porque es un especialista que va a identificar las lesiones que hay en ese espacio. ¿Quién es primero? No importa. Podemos empezar porque me dolió el brazo, fui primero al doctor del brazo y me atendió y empecé por el PER. No importa. Pero si no tengo nada, empiezo con el OCAC, una consulta general, y luego comienzo las cosas específicas. Así me pueden evaluar en logística, en PMR, en finanzas, en filiales, en voluntariado, etcétera, etcétera. Esa es la acción en la que nosotros tenemos que desarrollarnos. Esa es la conexión entre el PER, el OCAC. Esa es la conexión entre programas y NSD. Para poder lograr la información, entonces sacar toda esta información, la hemos trabajado a partir de las capacidades que tenemos con el OCAC. Y todos conocen el OCAC, esta autoevaluación que tiene que ver con las capacidades institucionales. Este trabajo que estamos desarrollándolo acá, todavía se pinta en verde. Los puntajes más bajos son los A y B. Y ahí se va viendo las capacidades que tenemos todavía disminuidas, que tenemos que ir desarrollando. Tenemos todavía por trabajar la capacidad de organizarnos, de movilizar, de funcionar y de crecer. ¿Estamos preparados para avanzar en eso? No sé si estamos todavía preparados, pero estamos ahí. Hay muchas sociedades nacionales que están avanzando.
y tenemos que seguir impulsando. ¿Estamos preparados para todos esos retos? Bueno, pues sí, tenemos que empezar a seguir apoyándonos juntos y trabajando juntos, ¿no? ¿Y en qué debemos enfocarnos? Enfocarnos en el mismo, en programas efectivos, en programas pertinentes, en programas sostenibles. Tanto NSD, tanto de programas. Los dos tenemos que trabajar en conjunto. Esta es una muestra solamente de algunos indicadores del OCAC. Cómo estamos en nivel de funcionar, cómo estamos a nivel de crecer. Tenemos que impulsar algunas acciones. Todavía hay mucho verde por ahí. Y tenemos que promocionar, cada vez avanzar más. Los retos están ahí. Ahora le voy a dar el paso a Cristel, que va a hablarnos la conexión ahora con el PER. Vamos a ver cómo entramos entonces con el PER. Adelante, Cristel. Muchas gracias, William. De verdad que agradecerle a todos los que están conectados en este momento. Voy a compartir mi pantalla, solo me confirman que la pueden ver. Y listo. Justo como lo ha mencionado William, desde el tema de preparación para una respuesta eficaz, podemos identificar algunos componentes, como dice William, desde una radiografía, ¿no? Y que están relacionados tanto las acciones que necesitamos tomar en cuenta para tener una respuesta más eficaz, como la radiografía general de la sociedad nacional. Uno de los componentes, digamos, voy a mencionar que son priorizados por las sociedades nacionales cuando hacen sus análisis para una preparación para una respuesta más eficaz, o conocido como los acrónimos PER en inglés y en español PER, PREM. Vemos que tenemos el staff y voluntariado, por ejemplo, es una de las principales áreas priorizadas por las sociedades nacionales durante las emergencias, ¿no? El tema de la movilización de recursos, el tema de la gestión de la información, Emergency Need Assessment, que son las evaluaciones de daños, la calidad y rendición de cuentas, los centros de operaciones de emergencia, los temas de seguridad y atención a voluntarios, financiamiento, logística, administración. Si ustedes ven, todas estas áreas tienen una relación directamente con las áreas de fortalecimiento de sociedades nacionales que nos permitirán avanzar. Aparte de este tema, podemos observar que en la región son una de las áreas que las sociedades nacionales dicen necesitamos reforzar capacidad en esto. ¿Y esto qué quiere decir? A nivel global, vemos que todos estos temas han sido priorizados por las sociedades nacionales, el tema de la coordinación con otras autoridades, la coordinación dentro del movimiento, la activación de los mecanismos de respuesta a nivel nacional y local y el apoyo que recibimos, la coordinación con otras autoridades locales, el tema de logística. ¿Pero qué quiere decir con esto? Esta relación con NSD. Son todos estos aspectos que se tienen que trabajar también desde el largo plazo, desde los programas, para que durante la emergencia estos acuerdos ya estén en marcha, que tengamos acciones que nos permitan poder trabajar de una mejor manera, articulada, sin tener demoras en la respuesta, que podamos hacer llegar nuestra ayuda a las personas que más lo necesitan, pero con calidad, y con aspectos que nos permitan fortalecer precisamente ese rol auxiliar de las sociedades nacionales. Esto es solo un análisis global, pero quiero ponerles como ejemplo los que son menos priorizados por las sociedades nacionales. Actualmente teníamos el tema de planes de continuidad de operaciones, el tema de transferencia de efectivo, el tema de los planes de preparación para desastres, la movilización de recursos y el tema de Disaster Law. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes ven esto y reflejado con la respuesta del COVID-19, podemos ver que precisamente son todas estas áreas las que se han priorizado trabajar en el componente de fortalecimiento de sociedades nacionales para una respuesta más eficaz. Por ejemplo, ahorita mismo vemos en las sociedades nacionales que estamos trabajando en los planes de continuidad de actividades. Hay una intención por continuar trabajando en el tema de Cash and Voucher, que han visto con todo el tema del impacto socioeconómico. Muchas sociedades nacionales que no estaban listas en este tema han estado avanzando en este tema, los planes de contingencia, planes de respuesta. Ayer justo tuvimos una sesión con el tema de revisión de escenarios, ¿no? Y ya los escenarios no son solamente para tener nuestro plan de respuesta, también nos sirven para poder articular mejor la respuesta, inclusive unos días antes de la emergencia. Pero ¿esto qué quiere decir? Que son áreas que tenemos que continuar fortaleciendo, pero no podemos trabajar una sin la otra, ¿no? Es decir, no puedo tener una sociedad nacional que responda bien porque tiene equipos de respuesta, equipos de rescate preparados,
pero no tiene un sistema financiero adecuado, no tiene un buen sistema de gestión de voluntariado y aparte de eso no tenemos una comunicación en emergencias adecuada, ¿no? Y eso quiere decir que estas áreas van de la mano y que necesitan ser articuladas y trabajadas de forma conjunta. Algunos documentos que creo que ya saben, pero les mencionaré que existen para poder dar este marco completo, y es esta visión del continuum de la gestión de riesgos, pero con una visión integral, ¿no? A nivel de la gestión de desastres tenemos la política de gestión de riesgos global, que espero todos la conozcan y si no la podemos compartir. Tenemos los principios y normas de la ayuda humanitaria, que básicamente son las reglas que debemos cumplir y que aparte de eso nos ayudan a dignificar la ayuda humanitaria y saber qué hacer cuando tenemos situaciones complejas, ¿no? Tenemos el marco de preparación para desastres que en este momento está siendo consultado en todas las regiones del mundo. Tenemos los mecanismos de preparación y respuesta a una sociedad nacional, que en algún momento son, digamos, fue llamado la preparación de una sociedad nacional bien preparada, y tenemos las áreas de fortalecimiento de capacidades de sociedades nacionales a nivel local. Y ahora tenemos el enfoque para una respuesta más eficaz y estamos constantemente en cambio y en articulación de procesos, ¿no? Desde el lado de desarrollo organizativo tenemos el marco de desarrollo de sociedades nacionales, tenemos el NSD Compact, que nos permite también ver la teoría de cambio de una sociedad nacional, ver estos procesos de crecimiento, y tenemos el proceso de desarrollo de sociedades nacionales en emergencias, y conocen ustedes, estoy seguramente convencida de esto, todos los procesos de OCAC a nivel nacional y los procesos de BOCAC a nivel de las filiales. Pero ¿esto con qué objetivo, no? Con tener un proceso multiamenaza, multidisciplinario, que nos permita tener enfoques más armonizados, procesos de cambio con una perspectiva organizacional y localizar la ayuda humanitaria, ¿no? Y esto nos permitirá medir el progreso en el tiempo, pero al mismo tiempo nos permitirá acercarnos de una forma mucho más efectiva a quienes nos necesitan, ¿no? Este solamente es un recuadro para que ustedes puedan observar los componentes que se ven dentro, por ejemplo, de un OCAC, y los componentes que se ven dentro de la preparación para una respuesta más eficaz. Por ejemplo, la capacidad programática, como bien lo mencionaba William. La sociedad nacional no trabaja solamente en emergencias, una sociedad nacional trabaja en los programas, trabaja en los aspectos que desarrolla en su día a día, los servicios que brinda la comunidad. Y en el tema de preparación para desastres, lo que vemos es la capacidad operativa, incluyendo el mapeo de esta capacidad de la sociedad nacional para poder responder y atender los diferentes sectores que se nos han sido asignados por nuestro rol auxiliar o en el Plan Nacional de la Sociedad Nacional, por ejemplo. Vemos el tema de los servicios corporativos que da la Sociedad Nacional, y aquí entra toda la parte financiera, la parte de comunicación en emergencias, finanzas, logística, administración, cumpliendo todo, digamos, su mandato de auxiliaridad. Y en el soporte de operaciones vemos lo mismo, ¿no? ¿Cuáles son estos procedimientos que necesitamos tener de finanzas ajustados para poder responder mejor? El tema de comunicación en emergencias, la logística, los procedimientos de compra, por ejemplo, son todos estos aspectos que se vemos aquí para el soporte de las operaciones. Y luego en el otro componente de LOCA podemos ver el tema de aprender y adaptarse, precisamente para mirar el crecimiento de la sociedad nacional y precisamente cuáles son las áreas que debemos continuar trabajando y fortaleciendo en la sociedad nacional. Y dentro de la preparación para una respuesta eficaz tenemos el análisis y la planificación, que nos permite analizar el tema de los escenarios, nos permite revisar el contexto de riesgo, nos permite además preparar nuestros planes de preparación para desastres y anticipar estas acciones que tenemos que, digamos, revisar. Y todo esto tiene que, la identidad de la sociedad nacional y fundamentos en el plan de desarrollo de una sociedad nacional, que al mismo tiempo está ligado con nuestras políticas y estrategias y estándares, ¿no? Y ya por último, el tema del compromiso externo, que es precisamente con quienes nos relacionamos, con quienes trabajamos. Igual en la preparación para una respuesta más eficaz, vemos todo el tema de la coordinación con autoridades locales, con el sector privado, con las mismas comunidades, y cómo pasan a formar parte de nuestro proceso de recuperación y rediseño de nuestros programas. Les quiero invitar a todos a que por favor tengamos esta parte un poquito más interactiva. Vamos a hacer 2 preguntas entre William y yo, así que les pedimos que escaneen el código QR, y si no en el chat vamos a dejarles este enlace para que puedan participar con nosotros. Tenemos 2 preguntas súper simples.
Y aquí la primera, queremos que nos dejen 3 palabritas porque es importante trabajar entre preparación para desastres y desarrollo organizativo. Algunas palabras que yo puedo mencionar desde ya es porque nos permite articular procesos. William, ¿qué piensas tú? La coordinación, por ejemplo. ¿Qué más? La complementariedad de la acción, la comunidad. Perfecto. No sé si se han conectado porque no puedo ver. Articulación, innovación. Trabajo en equipo. Una respuesta idónea y más eficaz, por supuesto. Nos permite precisamente articular, tener más eficiencia en lo que hacemos, una mejor rendición de cuentas, complementariedad, un enfoque más holístico, porque lo dice Cristel. Pero ¿qué nos da esto? Realmente nos da la posibilidad de poder mejorar nuestros procesos y de poder articular esos planes que tenemos dentro de las sociedades nacionales y tener una respuesta mucho más efectiva, ¿no? Al final, creo que todo nuestro trabajo se ve en función de a quienes servimos día a día, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Entonces, estas siempre nos las hacen. ¿Qué hacemos primero, OCAC o PER? No hay una respuesta correcta, creo que ya William lo dijo. Muy bien, está más arriba del OCAC y es lo que decía William, ¿no? Podemos tener una evaluación más general de nuestra radiografía como sociedad nacional y luego tenemos, digamos, una evaluación mucho más específica para nuestras capacidades de preparación y respuesta que nos van a permitir articular estos procesos. Pero una sin la otra se pueden aplicar. Lo clave va a estar en poder articular ambos procesos y que ambos procesos nos puedan dar esa radiografía y una ruta a seguir en la sociedad nacional, ¿no? Listo. Muchísimas gracias a todos por participar. En este momento creo que ya es hora de pasar a nuestro panel, en el cual me siento muy orgullosa de poder invitar a participar con nosotros a la Cruz Roja Panameña. Tenemos al señor Reinaldo Bedoya, primer vicepresidente de la Sociedad Nacional. También se encuentra con nosotros participando el señor Carlos Corinder, gerente nacional de gestión de riesgos de la Cruz Roja hondureña. Y tenemos a nuestro colega Stefan Kishore, el coordinador del departamento de crisis de la Cruz Roja de Trinidad y Tobago. Buenas tardes. Bueno, voy a pasar con la primera pregunta para las 3 sociedades nacionales, empezando quizás por Honduras, luego Panamá y luego con Stefan. Es cómo han enfrentado las grandes emergencias, ETA, IOTA, el COVID-19, que lo vimos el año pasado. ¿Cuál ha sido su capacidad de resiliencia institucional a estas emergencias en base a los planes de desarrollo, sus planes de emergencia, sus planes de continuidad de actividades y mecanismos de preparación para una respuesta eficaz? En su punto de vista, ¿cuál ha sido sus puntos fuertes y sus puntos débiles? Adelante. Gracias, Cristel. Muy buenos días a todos. Muy buenas tardes. Mi nombre es Carlos Colindres. Soy el gerente nacional de gestión de riesgo. Una pregunta muy buena, pero a la vez muy complejo de responder, respecto también al escenario complejo que hemos tenido, sobre todo el año pasado, teniendo 2 emergencias o 2 amenazas al mismo tiempo, una por tema del COVID y el otro por tema justamente del paso de los huracanes de ETA y de IOTA. Sinceramente, un escenario muy complejo, pero para poder enfrentar esto, tengo también que decir que precisamos de algunos pronósticos más acertados en la región. Creo que esa es una de las cosas que como países tendríamos que mejorar. Partiendo de eso, creo que la planificación que hemos tenido en los años anteriores, como bien nos lo has, y los antecesores también lo han dicho, el tema de la planificación para las emergencias, es algo que para nosotros es muy importante. Obviamente, el paso de estos 2 huracanes vulneró la capacidad de respuesta que tenemos primero como país y desde luego también como organización, dado que fue en un lugar en donde cerca de 1.5 millones de personas estaban expuestas de manera directa y más de 4.5 millones de personas pues
estaban expuestas de manera indirecta. Creo que una parte muy importante también es la imagen, la credibilidad que tiene la población sobre los servicios que presta la Cruz Roja hondureña. Y para eso es muy importante porque en el momento de que nosotros, a nivel de cada una de las filiales, a nivel de cada una de las acciones que hacen nuestros voluntarios, emprendemos acciones, tanto de prevención como también de respuesta, la población las acata. Y eso es una de las cosas que también se miró evidenciado en este paso de las tormentas. También tenemos una muy buena coordinación interinstitucional. Es una de las cosas que quizá nos ha llevado también a dar una respuesta de manera eficiente, de manera oportuna y con mucha calidad, y que lo seguimos haciendo en este momento a través del llamamiento. Yo consideraría que son como las partes más importantes que tenemos, más allá también, como lo hemos expresado en otras sesiones, la operación espejo que tenemos de parte de la Cruz Roja hondureña, que ha sido un hecho histórico en la respuesta respecto a la atención de las emergencias a nivel mundial y también a nivel regional. Y nos parece pues que podemos seguir avanzando en ese mismo camino y nos podemos seguir fortaleciendo. Obviamente ya hablaremos un poco más adelante de cuál es la vinculación que hemos tenido entre el OCA, que también estamos en ese proceso de evaluación de OCA, y también estamos en el proceso justamente de lo que tanto Cristel como William estaba comentando, que es justamente el tema de preparación para una respuesta eficaz. Cristel. Gracias. Le cedo el turno a Panamá. Muchas gracias, Cristel. Muy buenas tardes, buenos días, buenas tardes a todos los que nos acompañan en la sesión del día de hoy. Bueno, ciertamente el tema por la emergencia sanitaria, producto de la COVID-19, al igual que la gran mayoría, por no decir que todas las sociedades nacionales que componen pues, nuestro movimiento internacional, planteó un desafío pues, enorme, ¿no? Y hablando de temas de resiliencia institucional y la parte de la pregunta puntual que hiciste, Cristel, sobre la continuidad del negocio, la continuidad de los programas, las acciones, en el caso muy puntual de Cruz Roja Panameña presentó un desafío bastante grande, ya que muchos de nuestros procesos conllevaban pues tareas muy manuales y que requerían sobre todo pues esa presencia del personal en sus puestos de trabajo. Entonces, por supuesto, todo este nuevo contexto, toda esta nueva realidad básicamente nos hizo movernos mucho más rápido en esos procesos de transformación que ya veníamos llevando desde hace un par de meses atrás, afortunadamente, ayudándonos pues también a una sistematización de tareas y actividades. Pudimos generar, por ejemplo, en nuestra experiencia, cambios importantes en lo que tenía que ver con adquisición de equipos, procesos de compras y sobre todo la adquisición y cambio justamente en estos procesos internos para que nuestros colaboradores pudieran realizar estas tareas o estas labores justamente en remoto a la oficina, ¿no? Para poder de alguna u otra manera tener esa continuidad en las acciones de la Cruz Roja Panameña. Y en la parte que conlleva al enfoque PER como tal para la preparación de la respuesta eficaz, nosotros como Sociedad Nacional, por ejemplo, la estuvimos realizando en marzo del año 2020 y en ese proceso, durante ese ejercicio, identificamos muchas oportunidades de mejora que teníamos como Sociedad Nacional. Pero como se ha hablado previamente, pues dentro de este proceso como tal, había que decidir, había que tomar una decisión de priorizar qué áreas específicas. Y en la experiencia de Cruz Roja Panameña, nosotros nos centramos sobre todo en lo que tenía que ver con el análisis y planificación, más que todo orientándolo a un componente de respuesta y recuperación ante crisis y emergencias, ¿no? Esto, por supuesto, con la elaboración de nuestro Plan Nacional de Desastres. Y por otro lado, la otra área específica que tratamos de enfocar fue la capacidad operacional, pero con el componente de centro de operaciones de emergencia. Y en este sentido, quizás de elementos o contextos no muy alentadores o no muy agradables, siempre debemos procurar sacar aquellas cosas positivas. Y en nuestro caso muy puntual, justamente cuando Panamá fue alcanzado por los efectos de los huracanes ETA y IOTA, nosotros aún estábamos ultimando algunos detalles
de la instalación de nuestro centro de operaciones de emergencia, pero justamente pensando y adecuándonos rápidamente a la realidad, más el apoyo técnico que recibimos de nuestra Federación Internacional, pudimos realizar las instalaciones de todo nuestro equipamiento, personal, protocolos iniciales al menos, para realizar el análisis de la información, toma de decisiones rápida y eficaz, para entonces poder generar esa respuesta inmediata hacia la población y comunidades que lo estaban necesitando. Y justamente el punto clave para esta respuesta, quizás para finalizar mi intervención en este sentido, fue el tema de la comunicación. Esto fue clave y muy necesario, que inclusive pues en su momento pudimos lograr llegar a una meta adicional a los fondos de emergencia DREF. Localmente pudimos movilizar $250,000 para respuesta a la emergencia. Entonces vemos que los enfoques y la planificación son sumamente eficaces. Adelante. Stefan. Thank you very much, Crystal and team. Good afternoon, everybody. So luckily for Trinidad and Tobago, COVID-19 has been the only, major quote-unquote emergency that we have been dealing with. Luckily, we have no other compounding natural disaster. So it has given us time to really adapt to the challenges and the new risks COVID-19 has posed. And adaptation has been one of the principal strengths of the Trinidad and Tobago Red Cross. As a country rarely impacted by disasters, our main focus has primarily been, building resilience and preparedness with communities, and, at a lesser extent, response. COVID-19, however, fully tested our ability to mobilize the full force of our national society. At the start, developing the response plan meant really looking realistically at the capacity of the organization and the available human resource power that we would have had. While COVID-19 struck fear in many, forcing quick mobilization into virtual spheres, the TTRC understood our work had to continue on the ground, meeting and serving vulnerable people where they were. We weren't able to transition into a completely virtual world because that meant we would not have been able to successfully reach those who needed the help. And we are proud to say to this day, COVID-19 has not forced our doors to close, not even for one day. This also meant we also needed to leverage the auxiliary role to be seen by the authorities as essential to ensure that we were legally permitted to operate without any restrictions. And this was immediately approved because of the partnerships we have fostered with the state and other areas like in disaster management. As the operations progressed, we thrived, learning from mistakes at times, and having available technical guidance from other national societies really helped us looking at models and best practices. Our institutional developments have led to greater capacity for response, which included our ability to work off-site if needed. We institutionalized a 10-line call center that helped us handle all the demands of contact tracing. And we have both now landline call centers as well as via cellular phones if we need to move off-site. Our ambulance system was able to undergo much needed upgrades to meet COVID-19 compliance. Psychosocial support response systems have greatly improved, where we now provide psychosocial support via phone calls, WhatsApp, hotlines, as well as teleconferencing. And our capacity building programs were significantly improved. And this is one of the greatest achievements we've had, where we were able to reach more communities at the same time, with virtual training. And everything that was developed as a result of COVID-19 will continue to greatly improve our ability to respond to natural disasters in the future. Thank you. Muchas gracias a Stefan, Carlos y Reinaldo. Me quedo con estas palabras para todos que han mencionado en su presentación. Adaptación, procesos espejos e innovadores, la coordinación, adaptación a los cambios, preparación y nuevos aspectos de acercamiento con la comunidad. Esto
me lleva a pasar a la siguiente pregunta, específicamente para cada uno de ustedes. Y voy a volver a empezar con Trinidad y Tobago. Es, en función de lo que nos ha comentado Estefan, ¿cuáles son los mecanismos o estrategias que ha establecido la Sociedad Nacional para promover sus planes de acción de preparación para una respuesta eficaz y cómo se refuerzan los pilares y planes de desarrollo en su Sociedad Nacional? Right. So we underwent our PER self-assessment in December of 2020. So about after 9 months of going through COVID-19 response. So it was, sort of an eye-opener. We were able to enter the response, learn from it, and then really had a good look at what a really national or major emergency would look like as we started the PER process in December. So one of the major positive experiences of the PER, was tracing the preparedness activities that we would have seen through those 9 months of response to COVID, and identify those gaps that were related to the response, as well as, all the core interacting programs that, made the response happen. So it was eye-opening to review, all the component ratings. We were surprised to see how much that are really there, as well as those benchmarks. And now that they had the epidemic considerations, linking it to see exactly how effective our response to COVID was for the last 9 months at that time. And what it has done, it really made us help justify some of the activities as we do the periodic review of our National Society response plans, that we were able to now say from institutional strengthening perspectives that we needed to improve certain things based on the PER process and those epidemic considerations. What was also satisfying from the self-assessment was working with other members of the organization across different departments and conduct, the root cause analysis to support and justify the actions related to ongoing activities, which can now be streamlined into the PER action and link the response. And what we've been able to do now is update our strategies. We hired technical focal points where we had gaps in, technical skill sets. So we've been able to show the justification from that, from our PER action plan. We were able to map more of the National Society capacities to really get a real sense of what we are able to do. And then also highlight gaps now where we need to now transition from what was set in PER into the National Society Development Plan, for future action. So the PER process was an enriching experience to us. It showed us how preparedness across the entire organization correlates and how they interact, for a holistic overview of what we need to do moving forward. And it is what we now use as the core tool as justification when we approach new donors, that we've gone through this comprehensive assessment and that we've really mapped out, and it has been verified by our international body, and they now see better that we have taken actual steps into seeing where the gaps are and what the improvements need to be. Thank you. Muchísimas gracias, Estefan. La experiencia de Trinidad y Tobago, me quedo con esto, ¿no? Una herramienta para revisar también los nuevos procesos que tenemos. Muchas gracias. Paso con la siguiente pregunta para mi colega Carlos Colindres de Honduras, y es, ¿qué podemos hacer para mejorar la relación entre el PER y su vínculo con los planes estratégicos? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué debemos modificar o reescribir en el enfoque del PER para poder ser sostenibles en el tiempo? Y lo que nos quieras comentar sobre cómo podemos hacerlo más, digo yo, no solamente sostenible, pero con una vida larga. Sí, muy interesante, Cristel. Nosotros dentro de la Sociedad Nacional hemos venido por más de 10 años trabajando temas de preparación para la respuesta a emergencias, crisis y desastres. Y nosotros llamamos al enfoque PER lo miramos como una consolidación de procesos, de diferentes formaciones, capacitaciones, equipamientos que hemos venido desarrollando.
pero que también hemos entendido, Cristel y colegas, que no basta con tener únicamente equipos especializados, expertos, insumos, planificaciones y todo eso, sino que también necesitamos tener un crecimiento holístico, y es lo que considero que nos ha permitido, y es la bondad que tiene sobre todo el enfoque PER. ¿Qué hemos cambiado? Pues hemos tratado de adaptar cada una de las acciones de fortalecimiento institucional al enfoque PER, de tal manera que podamos tener un crecimiento, como reitero, de manera holística. ¿Qué tendríamos que reescribir? Ya lo estamos haciendo. Nosotros como Sociedad Nacional ahora nos encontramos en un proceso de la reorientación en la planificación estratégica, y estamos involucrando muchos de los componentes, muchos de las fases y también de las diferentes áreas que contiene el enfoque PER, lo estamos incluyendo dentro de nuestro Plan Nacional de Desarrollo, de tal manera que tengamos también una forma progresiva de cómo medirlo. ¿Cómo lo podemos hacer sostenible? De pronto, Cristel y colegas, se me viene a la mente que podríamos convertirlo en un programa. Podríamos convertirlo en un programa, no únicamente viéndolo como un enfoque, sino como un programa que nos permita tener resultados a mediano y a largo plazo, de tal manera que los diferentes escenarios, las diferentes emergencias que han pasado, los diferentes eventos adversos que hemos atendido tanto en Honduras como en la región, nos permitan poder visualizar un programa de fortalecimiento sólido y con la otra situación que mencionaba, sobre todo sostenible. Y en esta parte de la sostenibilidad creo que es muy importante que pongamos fina atención a las áreas de intervención que tenemos como Sociedad Nacional, porque lo conecto con lo que decía William. Si tenemos un impacto positivo, si tenemos una respuesta oportuna, si damos una respuesta eficaz en cada una de nuestras sociedades nacionales, esas respuestas nos puede ayudar a crecer en temas de imagen y credibilidad, y obviamente también podemos de alguna forma tocar puertas en la empresa privada, hacer convenios y estrategias con otras organizaciones que también trabajan el tema, y otras cosas que podríamos verlo como una estrategia de fortalecimiento. De mi parte, reiterar, nosotros como Cruz Roja Hondureña somos parte del equipo global, también PER, que impulsa esta iniciativa, y también, como reitero, estamos desarrollando este enfoque y tenemos la visión de poderlo convertir, si acaso, en un programa de fortalecimiento. Así que me quedo con esto, Cristel. Muchas gracias. Gracias. Yo me quedo con dos, ¿no? Una estrategia para el fortalecimiento y precisamente el tener programas locales, nacionales, regionales, nos van a dar continuidad. Gracias, Carlos. Paso ahora con la pregunta para mi colega Reinaldo de Cruz Roja Panameña, y nos gustaría saber cuáles son las proyecciones de implementación a futuro en relación con la gestiones con donantes, asistencia técnica interna y externa y nuevas evaluaciones que realicen en su sociedad nacional. Perfecto, gracias, Cristel. Bueno, yo voy a expresarme brevemente al respecto de este tema, pero conectando justamente, como decía mi compañero Colindres, con la importancia de lo que son los programas y proyectos de desarrollo de cada una de nuestras sociedades nacionales. Y en este sentido, la Cruz Roja Panameña, como mencioné en mi intervención anterior, pues ya traía un tema, un proceso ya de levantamiento de información justamente para tocar estas áreas, ¿no? Y justamente en diciembre del año pasado, 2020, pudimos formalizar básicamente lo que es nuestra unidad de movilización de recursos, o un aspecto de la organización que nos coadyuve directamente con algunos objetivos muy puntuales para la movilización de recursos, que más allá de lo que quizás el título menciona, que a todas luces pues es crecer en ingresos de origen múltiple, ya sea privado, corporativo, etcétera, lleva también el objetivo conexo de diversificar canales para esta captación de fondos, ¿no? Y en ese sentido, en relación a los aliados que Cruz Roja Panameña tiene proyectado implementar, es justamente una serie de convenios que nos ayuden no solamente en términos de insumos o en términos de servicios, sino también en términos de asesoría técnica y servicios adicionales para promover la ayuda humanitaria. En este aspecto, pues estamos proyectando a corto y mediano plazo alianzas con empresas líderes, sobre todo en el área de logística, transporte, tecnología, seguros e inclusive banca.
para que con este mecanismo, pues la Cruz Roja Panameña, no solamente como organización se pueda beneficiar, sino también explotar estas áreas de conocimiento especializado sin necesidad de que esto pues conlleve a un costo de la institución como tal. Y por la parte de, digamos, docencia o educación, también tenemos proyectados convenios con universidades reconocidas del país a fin de poder captar a esta gran masa de profesionales jóvenes que puedan justamente realizar prácticas profesionales como requisito para su obtención de grados, ¿verdad? En Cruz Roja Panameña, promoviendo así el voluntariado, siendo pues el voluntariado un elemento que, como todos sabemos, es importante y diversifica nuestro actuar y es un elemento de cambio social, ¿no? Entonces, toda esta amalgama o este concepto holístico de la unidad de movilización de recursos, pues nos lleva a ir de la mano con los procesos de planificación, preparación y desarrollo también de nuestra sociedad nacional como Cruz Roja Panameña. Adelante, Cristel. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Reinaldo, y rescato de tus comentarios es precisamente esta estrategia de movilización de recursos, la planificación previa, ¿no?, a las emergencias, y creo que esto nos va a dar pie a precisamente mirar otros aspectos a desarrollar. Bueno, con esta última intervención cerramos el panel. Vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Tenemos bastantes preguntitas por acá que vamos a leer para poder responder quizás entre todos, ¿no? Y construir conocimiento conjunto. Denme un segundo. Tenemos una pregunta de Diana Romero y dice: ¿cómo fortalecer y flexibilizar los mecanismos de compra y contratación para fortalecer la respuesta en emergencia, tomando las lecciones aprendidas en el 2020 con los huracanes y el COVID-19? Creo que esta pregunta se la paso a mi colega William y luego si alguna sociedad nacional quiere comentar. Gracias, Cristel. Es una muy buena pregunta y más que nada también porque veo que viene de una persona de UNICEF y probablemente tiene mucha relación con el trabajo que hacemos y con la imagen que nosotros proyectamos como Cruz Roja, como sociedades nacionales, hacia otras organizaciones, nuestros socios, nuestros aliados, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con el fortalecimiento de sociedades nacionales, con la presencia, la imagen, el compromiso, la confianza que forma y que construye cada sociedad nacional. Y esta confianza, este compromiso, este posicionamiento, como lo decía Carlos hace un momento y también Reinaldo, tiene que ver con esta alianza que se tiene con los gobiernos en cada país, con los gobiernos nacionales. Los gobiernos en cada país emiten leyes, emiten procedimientos, protocolos, y si nosotros estamos de cerca, muy de cerca con estos, trabajando con estos, con el gobierno nacional especialmente, podemos incidir en leyes que puedan facilitar el ingreso, la gestión de insumos de emergencia en momentos de emergencia, ¿no? Procedimientos, cumpliendo con leyes. Esto lo ha hecho mucho y tiene mucho avance la Cruz Roja hondureña. Carlos podría profundizar sobre eso, porque se ha hecho mucho y otros países también. Ecuador ha trabajado también avanzando en derecho relativo a los desastres y promoviendo acciones que puedan. Si la sociedad nacional se pone fuerte en esto, si es una organización de confianza, probablemente los procedimientos de compras van a reducir, nunca por fuera de la ley, por supuesto, siempre en la línea de la transparencia, siempre cumpliendo con la ley, van a ser procesos ágiles que puedan facilitar la ayuda en favor de las comunidades, ¿no? Esto es parte del fortalecimiento institucional, es parte del desarrollo que tiene que hacer cada sociedad nacional, y probablemente esta pregunta podría responder la logística para darnos todos los detalles, pero esto desde el fortalecimiento institucional y desde la preparación efectiva para la respuesta, desde el PER, podemos hacer esos trabajos conjuntos al interno de la sociedad nacional y luego buscar alianzas con los gobiernos para poder incidir en este trabajo con las leyes, ¿no? Eso podría compartir yo, Cristel, cambio. Carlos. Sí, gracias, Cristel. Solo para decir también, dentro del marco de la Cruz Roja, hemos también trabajado un tema muy importante, que tiene que ver con una ley de facilitación de insumos para asistencia humanitaria, en donde ha estado
incluido, y esto es lo importante, ha estado incluido la Comisión Permanente de Contingencias COPECO, que es Protección Civil, y obviamente también ha estado incluido en su momento el Congreso Nacional a través de la Comisión de Gestión de Riesgo, que ayer estuvo también presentando cuáles han sido las bondades de esta ley. Lo importante, como reitero, es hacer ese tipo de coordinaciones y de alguna forma también poder preparar cada uno de esos procesos. Listo. Muchas gracias, Carlos. Pasamos con otra pregunta que tenemos para la Cruz Roja Panameña y nos dice Marcelino Córdoba, ¿por qué la Cruz Roja Panameña no crea más comités afiliados a la Sociedad Nacional? Muchas gracias, Cristel. Bien, para responder esta pregunta tenemos que hablar rápidamente sobre justamente el tema que hemos venido tocando durante la sesión, que es el proceso de desarrollo de la organización como sociedad nacional. Y una de las enseñanzas que tenemos, o una de las lecciones aprendidas que tenemos justamente de la respuesta que dio la Cruz Roja Panameña ante el huracán ETA y los efectos del huracán Iota, es justamente que, como todos sabemos, nuestros voluntarios son personas comunes de las comunidades que hacen cosas extraordinarias y muchas veces somos los primeros respondientes ante estos tipos de emergencias y crisis. Sin embargo, también es importante recalcar que ante un contexto como lo es la pandemia sanitaria por la COVID-19, en la cual los recursos, no solamente del movimiento, sino también a nivel gubernamental, estatal y de empresas privadas se han visto afectados, obviamente van a generar la necesidad de poder redirigir o utilizar de una manera un poco más eficiente los recursos que se tienen. En este sentido, Cruz Roja Panameña ha apostado por el refuerzo de los comités o filiales que ya están conformados, que ya están operativos, para luego, en el momento en el que las condiciones, tanto sociales como económicas del país, nos lo permitan, poder generar algún tipo de apertura para esos grupos de personas interesadas en conformar filiales a lo largo y ancho del país, que por supuesto nos van a permitir o nos permitirían generar una capacidad de respuesta adicional a la que ya se tiene. Muchísimas gracias, Reinaldo. Tenemos una reflexión que nos deja nuestra colega Arlini, y es una gran integración de los procesos y la planificación estratégica. Con esto quisiera pasar a pedirles a cada uno de ustedes que nos pueda dar unas últimas reflexiones finales sobre cómo una sociedad nacional puede empezar este proceso de revisar su capacidad de respuesta, su capacidad organizativa, para todas quienes estén arrancando esta área. Si quiere, comienzo yo. Yo pensaría, Cristel, que lo primero es fortalecer nuestro rol auxiliar, socializar nuestro rol auxiliar con cada uno de los estados, de los gobiernos, y a partir de ahí también ser muy honestos en las evaluaciones que hacemos como sociedades nacionales, porque a partir de ahí podemos tener un crecimiento bastante significativo, sostenible, progresivo y de manera holística, como también nos lo permite el enfoque. Yo consideraría que para una recomendación para las sociedades nacionales, las evaluaciones son como, para mí, el punto vertebral para poder iniciar un fortalecimiento de manera adecuada. Panamá. Bueno, en este sentido, yo me centraría también en manifestar la importancia de hacer la inclusión de estos actores, no solamente a nivel de los equipos de gestión, sino por supuesto también a nivel operativo y técnico. Como bien mencionaba Carlos, ser transparentes en el proceso de evaluación es clave. Muchas veces quisiéramos que nuestras sociedades nacionales fueran la maravilla, y quizás lo son, pero siempre vamos a tener una oportunidad grande de mejora. Entonces, no lo veamos como un proceso para buscar culpables, ver qué se hizo mal en el pasado, sino más bien voltear la mirada hacia un futuro promisorio y verlo como un proceso constructivo en el que debemos estar abiertos a un diálogo honesto, y que cada componente de la organización o de la sociedad nacional sepa qué es lo que tiene que trabajar internamente para reforzar. Gracias, Cristel. Adelante. Súper. Estefan.
Right. It is about taking that leap of faith in seeing the future of your national society in a very positive light, making sure that you have the right people to sit around the table, not just from within, but your stakeholders that you normally would work with, especially the community, because they see you in a very honest way, the work that you do. So bringing the right people together, that will definitely give you, valuable, positive results in moving forward. Muchas gracias. Y tengo una última pregunta para mi colega William. Es cómo las sociedades nacionales que se han beneficiado de actividades del proceso de preparación para una respuesta eficaz y desarrollo de sociedades nacionales, ¿cuál sería la mejor manera de conseguir que otras sociedades nacionales se sumen a estos procesos de evaluación y de cambio? Gracias, Cristel. Pues buena pregunta. Primero, no tomarlo como una evaluación. En realidad, esto es un proceso y ese proceso significa que así como vamos a tener un momento de análisis, de autoanálisis, de una evaluación propiamente dicha, vamos a tener también un proceso de mejora. Y con el proceso de mejora vamos a tratar de impulsar todo lo que creemos que no está encaminado adecuadamente, que tenemos que hacer algunos ajustes, corregir y asumir la responsabilidad de avanzar en esas dificultades con un plan de mejoras, ¿no? ¿Y cómo podemos motivar a que otras sociedades nacionales? Esto es un trabajo en conjunto. Las sociedades nacionales de unas y otras se pueden apoyar en una función de apoyo entre pares y eso regularmente sucede. Sabemos que sociedades nacionales ayudan a otras sociedades nacionales en la región. Y desde el secretariado se promueve también la acción del peer-to-peer o el apoyo entre pares. Mirando que siempre todas las sociedades nacionales tienen que estar preparadas para la respuesta. Todas las sociedades nacionales tienen que prepararse para la respuesta. Y para prepararse en la respuesta hay que hacer un periodo de preparación y hay que hacer un periodo de entrenamiento a los voluntarios y hay que mejorar los procedimientos, todos los procedimientos internos y hay que fortalecer las estructuras de liderazgo y hay que entrenar en temas de comunicación y hay que cuidar los riesgos institucionales, hay que fortalecer la red de filiales. Si hacemos todo ese conjunto, estamos mejorando la respuesta, sin olvidarnos de ¿para qué? ¿Para qué nos mejoramos la respuesta? Para trabajar en favor de la comunidad. Si hacemos todo esto, vamos a mejorar la imagen, la comunicación. Y esa comunicación de sociedad nacional en sociedad nacional va a servir como un impulso, como una motivación, como un ejemplo a otras sociedades nacionales para que sigan incorporándose en acciones como esta de la preparación efectiva en la respuesta, ¿no? Creo que por ahí tenemos que ir, promocionemos lo que estamos haciendo y no le tengamos miedo a los ejercicios de autoevaluación, que siempre nos sirve para crecer. Muchas gracias, William, y a los tres, de verdad, a Cruz Roja Panameña, Cruz Roja Hondureña y Cruz Roja de Trinidad. Yo me puedo quedar con esta reflexión que hacen ustedes, ¿no? No solamente no tener miedo, tener la flexibilidad para adaptarse, para reconocer que necesitamos mejorar, que nuestro contexto humanitario y las necesidades humanitarias de las personas a quienes nosotros servimos han cambiado y por ende el sistema humanitario también tiene que cambiar, la forma en la que respondemos, la forma en la que nosotros estamos más cerca de las comunidades, como bien lo expresaron ustedes, enfoques innovadores para poder acercarnos a quienes nos necesitan, ha sido y fue como el toque principal para poder responder mejor a múltiples emergencias, como lo estamos viviendo con el COVID-19, y tuvimos diversas emergencias en muchas partes del mundo que implicaron la adaptación de las sociedades nacionales. Así que no me queda más que agradecer realmente a todos quienes han participado en este panel, a todos por sus preguntas, su participación. Les invitamos a que continúen participando de las próximas sesiones que vienen después de esta. Y recuerden que a las 6 de la tarde tenemos el último laboratorio de preparación donde hablaremos de la preparación más eficaz para la respuesta. Así que nos vemos pronto. Muchísimas gracias y gracias a todos.